Crecí en una casa más bien pequeña. Durante la mayor parte de mi infancia, compartí dormitorio con mi hermano mayor, dos camas a lados opuestos del cuarto, dos cómodas y dos armarios. Ni siquiera teníamos sitio para un escritorio. No estaba apretado, pero tampoco era cómodo. Así que cuando mi hermano se fue a la universidad, inmediatamente saqué su cama de la habitación y me apropié del espacio. Ya tenía la edad en la que un escritorio en el dormitorio era una necesidad, así que fue agradable no tener que hacer los deberes en el sótano. Ese arreglo funcionó sin problemas durante los 2 años antes de que yo mismo me fuera a la universidad, momento en el que ya no vivía en casa, así que daba igual. Tras graduarse, mi hermano consiguió un trabajo en la ciudad de nuestra zona natal, así que terminamos mudándonos de nuevo a casa de mis padres. Y lo primero que hace, ya lo has adivinado, es reclamar nuestro dormitorio, el que yo me había pasado meses de esfuerzo rediseñando. Al principio me irritó un poco, pero mis padres lo contextualizaron diciendo que básicamente yo le había hecho lo mismo a él, así que era lo justo. No podía discutir con eso, así que lo acepté. Para cuando yo me gradué, también encontré un trabajo en la ciudad, así que opté por mudarme de vuelta a casa de mis padres, igual que había hecho mi hermano. Por desgracia, ya no tenía habitación, así que tendría que buscar otra solución. La única habitación sin usar en la casa era el dormitorio de invitados de la planta de arriba. Aunque era la mitad de grande que mi antiguo cuarto, tendría que valer. La habitación de invitados estaba justo al lado del despacho de mi padre, que era la única otra habitación en esa planta. También estaba directamente encima del garaje, lo que significaba que cada vez que alguien pulsaba el botón de la puerta del garaje, el suelo entero vibraba durante los 10 segundos completos que tardaba la puerta en abrirse. La estancia sobresale ligeramente de la casa, ya que está en la esquina, así que había dos ventanas en paredes que se cruzan, una dando a la entrada de coches y otra a uno de los laterales de la casa. No era ideal, pero era privada y tranquila la mayor parte del tiempo. Este incidente en particular ocurrió un viernes por la noche cuando yo estaba solo en casa. Mi hermano estaba en Baltimore por una conferencia de trabajo y mis padres iban a pasar la noche en nuestra casa de la playa familiar, como hacían la mayoría de fines de semana de verano. Venía de un día absolutamente agotador en el trabajo, así que decidí no salir con mis amigos, ni siquiera salir de casa. Solo quería pedir algo de comida y acostarme temprano. Eran alrededor de las 11:30 y estaba tumbado en la cama leyendo un libro, intentando desconectar del día. La casa estaba completamente en silencio, lo cual era agradable, ya que normalmente es bastante caótica cuando todo el mundo está en casa. Fue entonces cuando escuché el inconfundible sonido de la puerta del garaje empezando a subir, seguido de esa vibración demasiado familiar del suelo a la que me había acostumbrado en los últimos meses. Tardé unos segundos en asimilarlo. Ningún miembro de mi familia debía estar en casa. Mis padres habían dicho específicamente que se quedaban en la casa de la playa hasta la noche del domingo, y mi hermano no debía volver hasta el sábado por la tarde. Pasaron varios segundos hasta que entendí que realmente no había nadie de mi familia. Entonces, mi corazón empezó a acelerarse. Salté de la cama de inmediato y miré por la ventana hacia la entrada, pero estaba demasiado oscuro para distinguir nada con claridad. Podía ver que la puerta del garaje estaba abierta, pero no podía decir si había un coche dentro o quién la había abierto. Sin pensarlo más, rebusqué en el armario hasta que encontré uno de los bates de béisbol que mis padres habían dejado allí de cuando era más joven. Mientras bajaba las escaleras en silencio,
Intenté convencerme de que había una explicación lógica para que se abriera la puerta del garaje. Quizá mis padres se habían olvidado algo y habían vuelto en coche. Quizá los planes de mi hermano habían cambiado. Quizá la puerta había fallado y se había abierto sola. Cuando llegué al pie de las escaleras, justo antes de girar la esquina hacia la parte principal de la casa, pude oír voces tenues. Las voces venían claramente del otro lado de la casa, donde estaban los dormitorios. Eran demasiado bajas como para entender lo que decían, pero pude notar que había al menos 2 personas hablando. Fue entonces cuando supe con certeza que alguien había entrado en nuestra casa. Saqué el teléfono y marqué el 112, susurrando mi dirección y diciendo a la operadora que en ese momento estaban robando mi casa. Dejé la llamada abierta y volví a meter el móvil en el bolsillo, como te dicen que hagas. La operadora me dijo que me quedara donde estaba y que no anunciara mi presencia, pero sentí una necesidad abrumadora de defender mi casa. Era como si alguna fuerza invisible me obligara a hacer algo en lugar de esconderme y esperar. Así que, en contra de las instrucciones de la operadora, decidí que eso era exactamente lo que iba a hacer. Avancé sigilosamente por el pasillo hacia las voces, aferrando el bate de béisbol con todas mis fuerzas. A medida que me acercaba al dormitorio de mis padres, oía el sonido de cajones abriéndose y cosas moviéndose. Claramente estaban buscando algo de valor. Respiré hondo, sabiendo que probablemente lo que iba a hacer era una estupidez, pero incapaz de detenerme. Empecé a gritar tan alto como pude para pillarlos desprevenidos, y luego irrumpí en la habitación con el bate levantado por encima de la cabeza. Había 2 hombres hurgando en el armario de mi madre, y ambos gritaron de sorpresa cuando atravesé la puerta. Se notaba que no esperaban que hubiera nadie en casa, y mucho menos alguien dispuesto a plantar cara. Eso me dio confianza, a pesar de que eran 2 contra 1, y de que fácilmente podían tener armas. Golpeé con el bate al más cercano de los 2, dándole en la pierna. Gritó de dolor y cogió unos pasos antes de caer. Me giré hacia el otro, pero antes de poder asestarle un buen golpe, bajó el hombro y me aplacó antes de que pudiera reaccionar. Los 2 caímos al suelo con fuerza, y enseguida me di cuenta de que ese tipo era significativamente más grande y fuerte que yo. Me arrancó el bate de las manos sin mucho esfuerzo. Luego me agarró del cuello y empezó a estrangularme. Luchaba por mi vida, arañando sus manos e intentando quitármelo de encima, cuando vi al primer tipo arrastrándose hacia nosotros. Llevaba algo en la mano que parecía un cuchillo, y en ese momento me di cuenta de que había cometido un grave error intentando hacerme el héroe, un error que iba a costarme la vida. Sinceramente pensé que esos podían ser los últimos momentos de mi vida. Empecé a aceptar que iba a morir en el dormitorio de mis padres, y lo único en lo que podía pensar era en lo destrozada que estaría mi madre cuando se enterara. Pero entonces, de fondo, oí el sonido tenue de sirenas acercándose. Lo último que recuerdo es que el segundo tipo recogió mi bate de béisbol y me lo lanzó a la cabeza. Todo se volvió negro. Cuando desperté, alguien me sacudía con suavidad. Abrí los ojos y vi a un agente de policía arrodillado a mi lado, preguntándome si estaba bien. Estaba aturdido y confuso, y me llevó varios segundos recordar lo que había pasado. Miré alrededor de la habitación y vi que la puerta que conecta el dormitorio de mis padres con el patio trasero estaba de par en par. Claramente, los intrusos me habían noqueado y habían huido por detrás al oír las sirenas. El agente me dijo que me quedara quieto y que no me moviera demasiado por si tenía una conmoción o alguna otra lesión. Tenía un dolor de cabeza terrible, pero estaba consciente y coherente.
lo cual parecía buena señal. Cuando los médicos confirmaron que estaba bien, me negué a ir al hospital a pesar de sus recomendaciones. Di a los agentes un relato detallado de lo sucedido. Me dijeron que estaban buscando sospechosos por el vecindario en ese momento, pero cuando llegaron, los hombres ya se habían ido hacía rato. Después de que la policía terminara su investigación y tomara algunas fotos de la escena, llamé a mis padres y a mi hermano para contarles lo ocurrido. Mis padres me echaron una buena bronca por haber sido tan estúpido como para enfrentarme a esos tipos, y me lo merecía. Si hubiera hecho lo inteligente y me hubiera escondido, es muy probable que la policía hubiera podido detener a las personas. Nunca encontraron a los hombres, a pesar de peinar el vecindario y seguir algunas pistas. Mis padres instalaron un sistema de seguridad completo en cuanto regresaron de la casa de la playa, con cámaras, sensores de movimiento, luces, de todo. En los días posteriores al allanamiento, hubo algo que no dejaba de molestarme de todo el asunto. Todas las puertas de mi casa estaban cerradas con llave esa noche, y la única forma de abrir la puerta del garaje era a través de un botoncito en mi coche que mi padre había programado como interruptor inalámbrico. No había manera de que alguien se lo encontrara por casualidad. Quien entró aquella noche conocía lo suficiente de mí o de mi familia como para saber dónde estaba ese botón. Hasta ese momento yo nunca cerraba el coche con llave cuando estaba en la entrada, así que eso también tendrían que haberlo sabido los culpables. Aún más inquietante era el momento. De algún modo sabían que mis padres estarían fuera el fin de semana y que mi hermano estaba fuera de la ciudad. Ya no vivo en esa casa, pero mis padres nunca pudieron determinar quién entró. De hecho, fue algo que dejó a mi padre muy paranoico durante mucho tiempo, porque él también pensaba que quien entró estaba de algún modo cercano a la familia. No voy a llegar al punto de decir que aquella noche me cambió para siempre ni nada por el estilo, pero sí diré una cosa. La vida antes y después de aceptar que vas a morir son dos cosas muy distintas. Todavía recuerdo esa sensación de pensar que para mí se había acabado. Fue una sensación de disociación total. Nada puede replicar ese sentimiento.